En México, cuando escuchamos la palabra Kodiak, no pensamos en un oso, no pensamos en una montaña, no pensamos en algo abstracto. Pensamos todos exactamente en lo mismo, el camión mediano de Chevrolet por excelencia, ese que durante años dominó carreteras, pueblos, ciudades y flotillas enteras. Un camión que, aunque en otros países tuvo varias generaciones y variantes, aquí se volvió un icono, sin necesidad de cambiar casi nada. Y es que el Chevrolet Kodiak, con su cabina tomada directamente de las pickups GMT 400, esas mismas que marcaron los años 90 en México, se convirtió en una especie de símbolo del trabajo pesado. Basta verlo de frente, para reconocer ese diseño clásico, las ventanas, la forma del cofre, los faros, y ese tablero prácticamente idéntico al de las pickups 1988-1994, solo que adaptado para labores extremas. Una cabina sencilla, funcional, nada complicada, pero cómoda y duradera. Y eso, en el mundo del transporte, vale oro. Aunque en otros mercados existieron más generaciones con cambios profundos, México realmente conoció una sola, la segunda generación. Y fue suficiente para que el Kodiak se ganara el título de el camión mediano de referencia. Para muchos choferes y dueños de empresas, el Kodiak no era un camión más, era el camión. General Motors lo fabricó del 1995 al 2009 en el desaparecido ensamble de Toluca. Esta planta, dedicada a atender, sobre todo a México, tenía muy claro el objetivo del Kodiak: cubrir ese hueco entre una camioneta 3500 y un camión pesado. Serlo bastante grande, para mover carga seria, pero también lo suficientemente maniobrable, para entrar a la ciudad, dolar en calles complicadas, y meterse a obras o callejones, sin sufrir como un camión mayor. Y así fue como se convirtió en el vehículo de batalla diaria de constructoras, municipios, empresas de reparto, servicios urbanos, compañías de mantenimiento, flotillas industriales y hasta líneas de autobuses urbanos, que lo transformaban para pasajeros. En pocas palabras, si alguien necesitaba un camión que funcionara, que durara y que no diera dolores de cabeza, compraba un Kodiak. La mecánica del Kodiak también ayudó a construir esa reputación. Llegó a México con combinaciones que eran prácticamente la fórmula ideal para las condiciones de nuestro país: motores resistentes, confiables y conocidos por cualquier mecánico. Entre los más populares, estaban los diesel Caterpillar 3126 de 7.2 litros, una máquina reconocida mundialmente por su durabilidad. Dependiendo de la configuración, este motor entregaba hasta 520 lb-pie de torque, suficiente para mover cargas pesadas sin esfuerzo. Para aplicaciones donde el diésel no era necesario, también existía el poderoso Vortec 8.1 litros a gasolina, un motor enorme, simple, y con hasta 400 lb-pie de torque. Era menos común, pero quienes lo tuvieron, dicen que era una bestia muy noble, con fuerza de sobra y mantenimiento sencillo. Las transmisiones también se ajustaban a la necesidad. Desde la manual de 6 velocidades, ideal para reparto y usos urbanos, hasta cajas Seaton Fuller de 10 cambios, pensadas para quienes necesitaban mayor control, mayor fuerza, y mayor respuesta en terrenos complicados. Estas cajas, famosas por su resistencia, podían aguantar años de uso intensivo, sin fallar. Y todo eso se montaba sobre una plataforma creada para durar. Largueros en forma de C, suspensión multimuelles,
frenos de aire, diversas configuraciones de ejes y opciones de pesos brutos que podían llegar hasta las 15 toneladas. A eso había que sumarle versiones con tanques dobles de 189 litros, perfectos para largas jornadas sin visitas constantes a la gasolinera. Pero quizá lo que más hizo grande al Kodiak fue su versatilidad. Este camión podía transformarse prácticamente en cualquier cosa que una empresa necesitara. Reparto seco, carga refrigerada, pipa, volteo, plataforma, grúa, caja seca, lona, transporte urbano, servicio municipal, recolección ligera. Si había que mover algo, si había que trabajar duro, si había que cumplir, alguien tenía un Kodiak haciendo lo posible. Y esa es precisamente la magia de este camión. No necesitaba ser moderno, no necesitaba tener pantallas, sensores, ni comodidades. Solo necesitaba ser confiable, fácil de reparar, resistente y adaptable. Lo demás lo hacía el motor, la transmisión y la estructura que Chevrolet había perfeccionado para México. Mientras en otros países, el nombre Kodiak evolucionaba hacia modelos más modernos, con cabinas derivadas de la Chevrolet Express o diseños actualizados. Aquí eso nunca pasó. En México, el Kodiak se mantuvo prácticamente igual desde 1995 hasta su despedida en 2009. La razón: muy simple. No había necesidad de cambiar lo que ya funcionaba. Y esa frase resume la historia del Kodiak mejor que cualquier otra. Porque en un mercado donde cada año salen modelos nuevos, donde las marcas cambian diseños, motores, transmisiones y conceptos, el Kodiak permaneció casi inalterado por más de una década. Se volvió tan bueno en lo que hacía que nunca necesitó reinventarse. Era el camión que se compraba, se cargaba, se manejaba y se trabajaba, sin más. No tenía pretensiones, no era presumido, no era complicado. Era, simplemente, un camión hecho para durar. Y la prueba está en las calles de México hoy en día. Aunque su producción terminó hace más de 15 años, todavía es común verlos todos los días, en obras, en carreteras, en ciudades, llevando material, cargando herramientas, moviendo toneladas de productos o sirviendo en municipios pequeños donde un Kodiak sigue siendo la columna vertebral del transporte local. El sonido del K3126 subiendo una pendiente, el clásico clac-clac de una Atom Fier al hacer un doble clutch, el andar firme sobre el pavimento, la carrocería adaptada según la necesidad, todo eso sigue vivo. Y mientras haya un Kodiak rodando por México, seguirá viva una época en la que los camiones se hacían para durar, no para lucir. Este es el legado del Chevrolet Kodiak en México, un camión noble, trabajador, resistente y, sobre todo, inolvidable. Para quienes lo manejaron, para quienes lo trabajaron, para quienes lo tuvieron en su flotilla, el Kodiak no fue un simple vehículo, fue una herramienta de vida. Y quizá por eso, cuando alguien menciona el nombre Kodiak, todos pensamos en lo mismo, el camión que nunca fallaba. El que siempre estaba listo. El que, incluso hoy, sigue haciendo lo que siempre hizo, trabajar. El origen de un gigante. La historia del Kodiak comienza formalmente con su llegada a México, en 1995. Cuando General Motors decidió fabricarlo en la planta de Toluca. Esta planta, que años después sería cerrada, se encargó de producir miles y miles de unidades destinadas principalmente al mercado nacional. La idea era simple pero poderosa: crear un camión intermedio,
algo entre una Silverado 3500 y un camión de carga pesada. Un vehículo que pudiera cargar con seriedad, pero que siguiera siendo maniobrable dentro de la ciudad y fácil de operar. Y vaya que lo lograron. El Kodiak no solo llenó ese hueco, creó su propia categoría, la cabina, conocida, confiable, funcional. Una de las claves de su éxito fue su cabina, tomada directamente de la línea GMT 400. Para muchos choferes de la época, entrar a un Kodiak era casi igual que entrar a una pickup de los 90, solo que en versión más robusta. El tablero, los interruptores, la posición de manejo, los espejos, todo era familiar. Pero esa familiaridad no era casualidad. GM sabía que entre más sencillo fuera entrenar a los operadores, más valioso sería para las empresas. Los camiones europeos podían presumir modernidad, pero el Kodiak presumía algo más importante: simplicidad funcional, motores hechos para trabajar en México. El Kodiak llegó con dos motores principales, ambos equipados para condiciones duras. Caterpillar 3126, 7.2 litros diésel, un motor prácticamente indestructible, famoso en todo el mundo por su durabilidad. Capaz de producir hasta 520 lb-pie de torque, era ideal para carga pesada, pendientes y largas jornadas sin descanso. Vortec 8.1 litros V mayúscula, 8 a gasolina para aplicaciones donde el diésel no era necesario. Este motor era una bestia noble y sencilla. Sí, gastaba más gasolina, pero daba un empuje poderoso y un mantenimiento sencillo con piezas muy accesibles. Transmisiones para cada trabajo. El Kodiak ofrecía varias transmisiones según la aplicación. Manual de 6 velocidades, ideal para reparto urbano y cargas ligeras. Phaeton Fuller de 10 velocidades, perfecta para trabajos exigentes, con un doble clutch preciso y un sonido metálico inolvidable. Opciones automáticas, menos comunes, pero útiles en flotillas urbanas. Para muchos operadores, manejar una Fuller en un Kodiak era sentir el camión, controlar cada cambio, sentir cada respiración del motor. Una plataforma diseñada para durar todo el chasis, estaba pensado para resistir. Largueros en zinc de acero reforzado, suspensión multimuelles, frenos de aire, pesos brutos vehiculares de hasta 15 toneladas, opciones con tanques dobles de 189 litros. Era un camión sin lujos, pero con alma de hierro. La verdadera magia. Su versatilidad. El Kodiak podía convertirse en prácticamente cualquier cosa: caja seca, plataforma, volteo, pipa, grúa, refrigerado, transporte urbano, servicio municipal, recolección ligera, mudanzas, lona, redil, hacer a un camión que no tenía límites. Si una empresa necesitaba mover algo, había un Kodiak listo para hacerlo. Expansión adicional. 20 minutos más de contenido. Aquí comienza el contenido extra que pediste. Para ampliar la duración del video. El Kodiak en la vida cotidiana de México durante más de una década. El sonido del Caterpillar 3126. Se volvió parte del ambiente de obras, carreteras y ciudades. Era común verlo al amanecer, arrancando frío, mientras los trabajadores se preparaban para una jornada de 12 o 14 horas. En muchas constructoras, el Kodiak era el primer vehículo en llegar y el último en irse. Se convertía casi en un miembro más del equipo. Cuando fallaba, que era raro, el taller siempre sabía qué hacer. Los municipios, el corazón del uso público. Miles de Kodiak fueron adquiridos por gobiernos municipales para
alumbrado público, agua potable, recolección de basura ligera, transporte de personal, obras públicas, protección civil, bomberos, servicios urbanos. ¿Por qué? Porque el Kodiak nunca se negaba a trabajar. El Kodiak en el transporte urbano en varias ciudades de México. El Kodiak fue la base de autobuses urbanos. Su chasis resistente lo hacía ideal para soportar peso constante, frenadas, baches y rutas interminables. Aunque no fue el más cómodo, sí fue uno de los más confiables. Su convivencia con otros camiones en su época competía con modelos como International 4000 Ford F600 y F700 Freightliner 70 Dodge Topkick, su hermano GMC, pero ninguno logró la presencia del Kodiak. Muchos dicen que fue por su motor, otros, por su cabina sencilla, y otros, simplemente, porque era el camión ideal para el país. El fin de la producción en 2009. Con el cierre del ensamble de Toluca, el Kodiak dejó de fabricarse. General Motors intentó reemplazarlo con otros modelos, pero ninguno tuvo el mismo impacto. México se quedó sin su camión mediano emblemático, pero no sin su legado. El legado del Kodiak hoy, aunque pasaron más de 15 años desde que dejó de producirse, todavía es común encontrarlos en carreteras federales, pueblos pequeños, empresas privadas, obras grandes, municipios del país, industrias que requieren un camión confiable. El Kodiak se volvió inmortal. Fue parte de la transición industrial del país. Fue herramienta, compañero y símbolo. Los Kodiak restaurados, una nueva vida en los últimos años. Muchos entusiastas han comenzado a restaurarlos. Pinturas nuevas, tapicería renovada, motores reconstruidos, chasis reforzado, conversiones a grúa moderna, configuraciones especiales para exhibición. Algunos incluso los modifican con estilo lowboy, off-road, o con estética retro. El futuro del Kodiak, mientras existan piezas, mientras existan mecánicos que sepan de motores Caterpillar, mientras existan propietarios que los valoren, el Kodiak seguirá vivo. Su historia no se basa en lujos ni en tecnología. Se basa en lo más importante en un camión: confiabilidad. Cierre épico. El Chevrolet Kodiak marcó generaciones en México. Fue el camión del pueblo, el camión del trabajo, el camión que nunca se detuvo. Y por eso, cuando escuchamos la palabra Kodiak, no pensamos en un modelo más. Pensamos en la leyenda, que nunca dejó de trabajar.